Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a realizar el ejercicio 5.51 que dice así: un avión describe un rizo, una trayectoria circular en un plano vertical de 150 metros de radio. La cabeza del piloto apunta siempre al centro del rizo. La rapidez del avión no es constante, es mínima en el punto más alto del rizo y máxima en el punto más bajo. En la parte superior, el piloto experimenta ingravidez. ¿Qué rapidez tiene el avión en ese punto? En la parte inferior, la rapidez del avión es 280 kilómetros por hora. ¿Qué peso aparente tiene el piloto aquí? Su peso real es de 700 newton. Bueno, entonces lo que tenemos, ¿verdad? Es un piloto y un avión que hacen un rizo vertical. Y me dice que la velocidad no es constante, ¿verdad? Aquí tiene una velocidad mínima, acá tiene una velocidad máxima. Algo más que me dice el ejercicio es que en el punto donde tiene la velocidad mínima, el piloto experimenta ingravidez. ¿Y qué quiere decir? Que si experimenta ingravidez, quiere decir que en ese punto la normal es igual a cero. O sea, que el avión en ese punto no le está ejerciendo ninguna fuerza normal al piloto. Entonces, el inciso A me pregunta: en la parte superior, el piloto experimenta ingravidez, ¿qué rapidez tiene en ese punto? Y bueno, para eso voy a hacer el diagrama de cuerpo libre cuando el piloto está aquí, ¿verdad? El ejercicio dice que el piloto, o sea, la cabeza del piloto siempre apunta hacia el centro, ¿verdad? Si está aquí abajo, la cabeza del piloto va a apuntar hacia arriba; si está arriba, la cabeza del piloto va a apuntar hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el diagrama de cuerpo libre? Tenemos el peso por acá, que es el peso del piloto, y acá tenemos la normal, que la normal es la fuerza que le ejerce el avión a el piloto. Y la aceleración es radial y apunta hacia abajo, hacia el centro del rizo. Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración radial, y esto es igual a la masa por la expresión para la aceleración radial, ¿verdad? Que es la rapidez al cuadrado entre el radio. Entonces tendríamos, por ejemplo, si se fijan, yo coloqué acá mi eje Y positivo hacia abajo para tener todos estos valores positivos. Entonces tengo el peso más la normal es igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre el radio. Ahora, la normal, el ejercicio me dice que en este punto de acá el piloto experimenta ingravidez. ¿Qué quiere decir? Que la normal en ese punto es igual a cero. Y el peso, pues el peso es igual a mg, que es igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre r. Acá se me cancela la masa y únicamente entonces me queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de el radio por la gravedad, donde yo tengo que el radio de giro es igual a 150 metros y la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me da una velocidad de 38.3 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad que tiene acá en este punto es una velocidad mínima y es de igual a 38.3 metros sobre segundo. Y con eso respondería al inciso A.
El inciso B dice en la parte inferior, la rapidez del avión es 280 kilómetros por hora. O sea, la rapidez que tiene en este punto, en la parte inferior, es igual a 280 kilómetros por hora. Y me pregunta, ¿qué peso aparente tiene el piloto aquí? Su peso real es de 700 newton. Y bueno, cuando me hablan de peso aparente, lo que yo tengo que calcular es la normal, o sea, el peso aparente del piloto, ¿verdad? Peso aparente es también nosotros cuando vimos algunos ejercicios con elevadores, ¿verdad? Que cuando uno va hacia arriba, a veces uno siente que pesa un poco más y cuando va hacia abajo el elevador uno siente que pesa un poco menos. Entonces, más o menos podría relacionarlo con ese concepto. Entonces, nos dan la rapidez acá en este punto, que es una rapidez máxima y nos pide que calculemos el peso aparente y el peso real es de 700 newton. Entonces lo primero que yo voy a hacer es convertir esa velocidad que me dan de 280 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces haciendo la conversión me da que la velocidad entonces en ese punto es de 77.8 metros sobre segundo. Entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre en este punto de acá, en el punto inferior. Entonces tengo el peso que siempre va a apuntar hacia abajo, ¿verdad? Y ahora tengo la normal hacia arriba, ¿verdad? Porque la normal es la fuerza que me ejerce el asiento del avión al conductor. Y el peso pues siempre apunta hacia abajo, ¿verdad? Y la aceleración radial en ese punto va hacia arriba, ¿verdad? La aceleración radial va hacia el centro del rizo. Entonces hago la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre R. Entonces tengo la normal menos el peso. Si se fijan, acá yo coloqué mi eje Y positivo hacia arriba. Entonces la normal es positiva, el peso es negativo. Igual a M, la rapidez al cuadrado entre R. Entonces despejando para la normal, tengo que la normal es igual a la masa, rapidez al cuadrado entre R, más el peso. El peso, pues ya sabemos que es igual a mg. Entonces, como a mí lo que me dan es el peso real del piloto, entonces voy a convertir la masa a peso. Por ejemplo, aquí voy a reemplazar la masa por el peso entre la gravedad. Entonces acá donde está la masa voy a escribir peso entre gravedad, rapidez al cuadrado entre R más el peso. Y así yo puedo sacar de factor común el peso por acá. Entonces me queda la rapidez al cuadrado entre la gravedad por el radio más 1. Y bueno, entonces insertando los valores, tengo que el peso, es decir, 700 newton, tengo la rapidez al cuadrado, que es 77.8 metros sobre segundo, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, el radio es de 150 metros, más 1. Entonces, eso me da un peso aparente de 3.582 newton. Si se fijan, eso es mucho mayor que el peso que tiene normalmente o el peso real, cuando está en reposo. Entonces, cuando es cuando cuando el piloto va
en el punto inferior siente un peso aparente de 3582 newton. Y bueno, eso sería todo con respecto a la resolución de este ejercicio. Si tienen alguna duda, pues me lo pueden hacer saber.